Hola a todos, mi nombre es Kevin Castillo y vamos a hablar acerca de lo que es la utilización de recursos que se encuentra en el capítulo 6 de nuestro libro Administración exitosa de proyectos. La utilización de recursos es necesaria para estimar los tipos y cantidades de los recursos requeridos para realizar cada actividad. Estos recursos pueden incluir personas, materiales, equipo y las herramientas, también las instalaciones que necesitamos para llevar a cabo todo nuestro proyecto. Ahora hablaremos acerca de lo que es la planeación con recursos restringidos. Es una manera de considerar los recursos, es tomarlos en cuenta cuando se establecen las relaciones de dependencia entre las actividades en el diagrama de red. Como mínimo, los diagramas de red muestran las restricciones técnicas entre las actividades. Aquí tenemos un ejemplo que nos muestra cómo funciona esto de los recursos restringidos. En la figura 6.1 de nuestro libro de texto podemos ver que lo que queremos es colocar un techo. Entonces, para colocar este techo, nosotros necesitamos que previamente esté construido el armazón. También que antes de haberse construido el armazón estén colocados los cimientos, porque no podemos construir el armazón sin que estén colocados los cimientos, así como tampoco podremos colocar el techo sin que se hayan hecho estas dos partes anteriores. A eso se refiere lo que es recursos restringidos, porque dependemos de otros recursos para realizar una actividad. Ahora vamos a ver lo que es nuestro plan de requerimientos de recursos, que ilustra el uso esperado de los recursos por periodo a lo largo de la duración del proyecto. En esta figura 6.4 de nuestro libro de texto encontramos un plan de requerimientos de recursos, una figura que nos muestra cómo funciona esto del plan de requerimientos de recursos requeridos para el desarrollo de un proyecto. En este caso, el proyecto que se va a realizar es un proyecto de pintura. Entonces, tenemos el inicio del proyecto. Lo que necesitamos para finalizar el proyecto es pintar las habitaciones de la planta baja, pintar las habitaciones del sótano y pintar las recámaras. Entonces, para estas actividades solo necesitamos hacer esto y concluimos con la terminación del proyecto. Pero para esta de acá arriba, que es la de pintar las habitaciones de planta baja, que tiene una duración de 8 días y una cantidad de pintores de 2, necesitamos para esta pintar escaleras y pasillo y pintar el baño. Después de esto, sí ya concluimos con lo que es la terminación del proyecto. Para verlo de una forma más clara, tenemos esta tabla acá, que es el plan de requerimientos de recursos para el proyecto de pintura, el mismo que estábamos explicando anteriormente. Entonces, en esta parte de acá abajo tenemos lo que son los días y la cantidad de pintores. Y en esta parte de la derecha, en la columna derecha, en la última, tenemos los días de pintura. Entonces, vemos que para las habitaciones de la planta baja necesitamos un total de 8 días. Y para las escaleras y pasillo necesitamos un total de 4 días, que va desde el día 9 hasta el día 12. Entonces, en esta gráfica, en esta tabla, nosotros vemos de una forma más clara lo que es los requerimientos, lo que se requiere, los días y todo para lograr así el proyecto final. Entonces, espero que les haya quedado clara esta parte y vamos a proceder con el siguiente tema, que es la nivelación de recursos. La nivelación de recursos es un método para desarrollar un programa que intenta reducir el mínimo o al mínimo las fluctuaciones en los requerimientos de los recursos. En pocas palabras o de una forma más clara, la nivelación de recursos lo que hace es intentar establecer un programa en el cual el uso de los recursos sea el más nivelado posible sin extender el proyecto más allá de su fecha de terminación requerida. O sea, vamos a nivelar entre los recursos y la fecha de terminación requerida. Vamos a lograr o vamos a intentar tener un equilibrio, como vemos en esta imagen, que lo que intentamos es establecer un equilibrio entre los recursos y la fecha de terminación para así obtener un proyecto exitoso. Como en esta figura que tenemos aquí, que en la parte izquierda tenemos la cantidad de los pintores y en la parte horizontal, acá abajo, tenemos los días de trabajo. Entonces vemos que para los primeros 10 días de trabajo necesitamos una cantidad de 3 pintores. Y para los últimos 2 días de trabajo, que sería el día 11 y 12, solamente necesitaremos la cantidad de un pintor. Ahora vamos a ver programación con recursos limitados. La programación con recursos limitados
es un método para desarrollar un programa más corto cuando la cantidad de recursos disponibles es fija. Este método es apropiado cuando los recursos disponibles para el proyecto son limitados y estos límites no pueden excederse. Procedemos con el siguiente tema, que es acerca de los requerimientos de recursos para el desarrollo de sistemas de información. En esta parte, el desarrollo de sistemas de información incluye personas, hardware, software, datos y recursos de red, como los 5 recursos básicos requeridos. Los recursos de personas incluyen usuarios finales y especialistas de sistemas de información. En esta tabla podemos ver de una forma más clara lo que estaba descrito anteriormente. Por ejemplo, tenemos esta figura 6.14 que es requerimiento de recursos para el proyecto de sistema de reportes basado en la web. Entonces, en la primera columna tenemos el nombre del recurso, en la segunda las actividades, en la tercera las horas de trabajo de la actividad y en la otra las horas de trabajo totales, que van por periodo. Entonces, nosotros tenemos aquí en la primera columna a BED. A BED se le asignaron todas estas actividades. Estas actividades tienen una ponderación en horas. Entonces, para cada actividad tenemos la cantidad de horas establecida. Entonces, la sumatoria de las horas totales las obtenemos en esta otra columna. Al sumar todas las horas de estas actividades nos van a dar las horas de trabajo totales. Y acá tenemos el periodo para cada actividad. Ahora vamos a ver lo que son los sistemas de información de administración de proyectos, que proporcionan funciones excelentes para el manejo de los recursos como un factor dentro de un proyecto. La mayoría de los sistemas permite crear y mantener una lista de recursos a los que pueden obtener acceso todas las tareas dentro de un proyecto. Los factores críticos de éxito que tenemos, encontramos 3, que es el primero: los recursos pueden restringir al programa del proyecto, porque si no tenemos los recursos suficientes nos va a afectar en las actividades que deseamos realizar dentro del proyecto. También es necesario estimar los tipos y las cantidades de los recursos, y si no se dispone de recursos suficientes cuando se le requiere, tal vez sea necesario retrasar el proyecto, porque si necesitamos, por ejemplo, pegar una cerámica y no tenemos el cemento, eso nos va a retrasar con lo que es el trabajo en sí y va a retrasar la obra que estamos realizando. Muchas gracias por su atención, espero les haya gustado la presentación y que hayan quedado claros con el tema.